de los mayores logros de justicia laboral en México es el incremento del salario mínimo que en los gobiernos neoliberales permaneció estancado. En el último año del presidente Peña Nieto, en 2018, el salario mínimo era de apenas 88.33 pesos diarios, que alcanzaba para medio kilogramo de carne de res, sin tortilla, sin pan, sin agua. Actualmente es de 207.44 pesos diarios en gran parte del territorio, a excepción de los estados de la frontera norte, donde llega a 312.41 pesos. Estamos hablando de un incremento de casi 250%. Uno de los personajes centrales de esta política de éxito es la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, quien con apenas 35 años de edad acumula una gran experiencia en el ámbito académico, legislativo y de gobierno. En entrevista exclusiva para el 11, la secretaria Alcalde explica el cambio de timón que se dio con el presidente López Obrador. Hemos recuperado prácticamente el 90% del poder adquisitivo en estos incrementos a 4 años y medio de haberse iniciado el gobierno de la Cuarta Transformación. Se ha hecho por consenso. Con la irrupción del neoliberalismo en 1982, el salario mínimo quedó anclado en 244 viejos pesos diarios, equivalentes a $3.4 de aquel momento, lo que sumió a la clase trabajadora en la pobreza. Llegamos a tal desastre que en 40 años se llegó a perder el 70% del poder adquisitivo del salario mínimo, y el salario mínimo llegó pues prácticamente a niveles de pobreza. Esto era apostar a que un hombre, una mujer que trabajara 6 días a la semana, 8 horas al día, no le alcanzara ni siquiera para la canasta básica. Los gobiernos de Miguel de la Madrid en 1982 hasta Enrique Peña Nieto en 2018 vendieron la falsa idea de que para que llegara la dolariza había que pagar salarios de hambre, dice Luisa María Alcalde. El presidente López Obrador demostró muy a su estilo que tiene otros datos y echó abajo las fórmulas ajenas a la realidad. En 2023, el salario mínimo tuvo un incremento de 20%, 3 veces más que la inflación proyectada, lo que ningún gobierno de México se había atrevido a hacer. Los resultados han sido resultados muy positivos. Hoy estamos llegando a los 6,310 pesos mensuales. Si veníamos de 2,800, podemos notar la diferencia. Y por supuesto que tampoco hemos señalado que sea suficiente, sino que se tiene que venir avanzando. Pero de la mano de esta política hemos visto no solamente que nos ha ayudado a mejorar los salarios de los que menos tienen, sino que también nos ha ayudado a impulsar el salario promedio. Se estima que 6 millones de hombres y mujeres en México ganan el salario mínimo, es decir, una décima parte de la población económicamente activa. ¿Y el resto? ¿Cuál es el salario promedio que perciben los mexicanos? Hoy el salario promedio ha crecido bastante en esta administración. Estamos llegando a los 16,200 pesos. Es un incremento de más de 16%, es decir, restando inflación, un incremento en términos reales de 16% si comparamos cuando entramos. Cuando entramos estábamos en 10,700, hoy está en 16,200. Y no solo el salario ha experimentado una gran recuperación, también se ha recuperado el empleo, que durante la pandemia cayó a niveles récord. Nuestro país, si lo comparamos con el mundo, tiene los niveles más bajos de porcentaje de desempleo. Estamos en los mínimos históricos con 2.8%. Este es uno de los retos de la Cuarta Transformación, revertir la informalidad, es decir, el número de personas que laboran sin prestaciones ni derechos, que carecen de seguridad social. En febrero pasado, trabajaban en la informalidad 32.4 millones de mexicanas y mexicanos, más de la mitad de la población económicamente activa. Se ganan el sustento en las calles,
en los tianguis, en el transporte público. Demuestran que no hay imposibles, pero pueden hacerlo en condiciones más dignas, reconoció Luisa María Alcalde. Lo que es una realidad es que este gobierno ha luchado por reducir la enorme brecha de desigualdad. Entonces creo que ha sido una política sumamente exitosa, sobre todo por una razón, porque estamos hablando de los que menos ganan en este país y esto nos ayuda a generar equilibrios, estos equilibrios que no teníamos hace tiempo y por supuesto que nos genera que la gente que trabaja en nuestro país pueda trabajar con dignidad. Y nada es obra de la casualidad, afirma la secretaria del Trabajo. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Gilberto Molina.